Es viernes, hay capítulo de Beyblade Burst y vamos a resumir para analizarlo. Saludos para Méndez Gómez, Brian Joel, Esme, la mejor VTuber que existe, y Ángel Pelio Napio, por volverse miembros del canal. Así como a Frankie HL por suscribirse en Twitch. Si también quieres un saludo, participar por el sorteo de un Bay y poder usar estos emotes en el chat y comentarios, puedes darle el botón de unirse o el primer enlace en la descripción. El solitario, Vanish Fafnir. Hola, soy el señor Anami y les traigo grandes noticias. Este día tendremos un furioso enfrentamiento entre Free de la Hoya y Belda y Kokuten en El Santo, el lugar de Bicisol. Así que este es el santo. Eres muy afortunado de poder batallar aquí. Ellos tienen suerte de que me presente aquí. Bolt nos dijo que podíamos hacer uso del centro de entrenamiento, así que deberíamos aprovecharlo. Al llegar al centro de entrenamiento, se encuentran con tropecientos niños genéricos que se sorprenden al conocerlos. ¿Así que eres Belda y Kokuten? Eres más pequeño de lo que pensaba. Los chicos están emocionados por conocer al Rey Demonio. Jóvenes chanos, conozcan al Bey Demoníaco, Dynamite Belial. Es increíble. Es más pequeño de lo que pensaba. Eso dijo ella. Solo alguien tan fuerte como yo puede usar un Bey tan asombroso como Belial. ¡Hola, amigos! Gracias por su atención, pero debemos entrenar. Oye, ellos solo quieren conocer al Rey Demonio y su espectacular Bey. ¿No deberías preocuparte más por tu batalla contra Free? Ya he visto suficiente. ¿De qué hablas? Vas a enfrentarte a una de las grandes leyendas y solo viste una batalla. Así es, aún no sabes nada de Fafnir. Sé que roba energía, pero hay mucho más que eso. Si bien es cierto que Fafnir se aprovecha del giro de sus oponentes, tiene muchas más habilidades que aún no conocemos del todo. Por eso... ¡No me importa! Ven. Oye, no tienes por qué tratarnos así. Basara solo trata de ayudarte. El Rey Demonio no necesita a nadie. Pero eso no es lo que hacen los amigos. Pues no necesito amigos. ¿Pero qué dices? Soy muy fuerte y puedo arreglármela solo. Si eso es lo que quieres. Y los amigos salen de la habitación. Vaya, vaya, creo que te excediste un poco. Abuelo, ayúdame un poco, por favor. Si sigue sin preocuparse, lo harán papilla en esa batalla. Creo que eso no es lo que importa. ¿Acaso quieres que pierda? ¿Tú? ¿Por qué crees que parece tan confiado? ¿Crees que Bel trama algo? Así es. Bel es muy fuerte y detesta perder. Hermano, no tengo duda alguna de que podrá derrotar a Free. Si eso es lo que piensas, yo también creeré en él. Gracias, Ranzo. Para eso están los amigos. Regresamos al santo y Bel trae puesto un equipo de rappel. ¡Vamos, abuelo! Sube la cuerda más rápido que la inflación en Latinoamérica. ¿Qué tal? Superaste la velocidad de Free. ¡Soy insuperable! Ahora comienza a hacer maniobras con las que sacaría a Aiga perfectamente de la serie. Bel, ten cuidado, por favor. No te preocupes, todo está bien. Pero comienza a caer de repente. El abuelo corre a toda velocidad por él, pero lo salva el equipo de seguridad. La energía acumulada en la cuerda hace que se convierta en un torbellino y termine por destruir todo a su paso. Salto espacio-temporal a una de las torres del recinto. ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasa, hermano? Parece que Bel hizo todo un desastre en el santo. También rompió el récord de Free. Así que superó a Free, ¿eh? ¡Go shoot! ¿Escuchaste eso, Free? Creo que deberías preocuparte. ¿De quién debería preocuparme exactamente? De Belial. No tiene sentido preocuparme por un Bey. Mi oponente es el Rey Demonio. Ok, chicos y chicas, estamos por presenciar nuestro evento principal. En esta esquina tenemos al Rey de los Demonios, Belda y Kokuten. En la otra tenemos al genio solitario, Free de la Hoya. ¿Y por qué la gente hace tanto ruido al ver a Free? Es normal. Después de todo estamos en la casa de Bicisol. ¡Tú puedes, Bel! El Rey Demonio no necesita ayuda de nadie. ¡Qué grosero! Solo trataba de ayudarte un poco. ¡Bel! ¡Usa el High Mode! ¡Cállate! Bel muestra que ya tenía a Belial en ese modo. No entienden que no necesito su ayuda. ¿Pudiste prepararte bien? Belial y yo estamos listos para todo. Me alegra escuchar eso. Después de todo, no tenemos ninguna debilidad. Puede ser, pero aún así te ganaré. Maldito creído. 3, 2, 1, ¡Go Shoot! Y los trompitos comienzan a bailar. Fafnir va tambaleante hacia el centro. Parece que lanzó muy débil. ¡21 Shoot!
Una ráfaga de golpes cae sobre Fafnir. ¿Eso no hará que Fafnir gire con más potencia? El High Mode hace que impacte a Fafnir desde arriba. De esta forma disminuye su capacidad de absorción. Bell eleva su ki e invoca a su bestia. ¡Dynamite Bomber! ¡Fuerte impacto sobre Fafnir! Bolt luce preocupado en las gradas. Parece que esto acabará pronto. Fafnir comienza a inclinarse hasta que el anillo del Driver Kick toca con el estadio. Free eleva su ki e invoca a su bestia. ¡Kick Counter! El resorte del Driver se activa, Belial da duro contra el muro y estalla sin remedio. Vanish Fafnir, final explosivo. El ganador es Free de la Olla. ¡Increíble! Fafnir demuestra la superioridad de Free de la Olla. Esa fue una victoria impresionante. Después de tanto... Bell se arrodilla para levantar las piezas de su compañero. Viajamos a la dimensión introspectiva. Eso fue divertido, Bell. Sí. Batallar con los más fuertes hará que demostremos el poder del Rey Demonio. Esto solo nos hará más fuertes. Pero perdiste, Bell. Bell se muestra molesto al escuchar eso. ¡Yo no perdí! ¡La próxima vez te ganaré! Y con esta imagen, termina el episodio. Hay una nueva actualización en Fortnite, donde puedes comprar la skin de Kelsier, o creo que así se pronuncia, que es un personaje de los fabulosos libros de Brandon Sanderson. Recuerda que al comprar cosas en la tienda de Fortnite puedes usar el código ALEXLD. Ya conocimos a los bays que conforman el nuevo Random Booster. Entre ellos está el próximo Bay de Basara, Roar Bahamut. Si quieres tener la oportunidad de ganar uno de estos Random Boosters, te invito a participar en el evento virtual de la XPL. Para más información, visite el link en la descripción. Vaya episodio que nos hemos comido. Fue un poco raro. Me gustó que la batalla fuera lo menos importante. Y qué mejor porque duró 1 minuto más o menos solamente. Vimos el lado de Bell al que le gusta recibir reconocimiento. Ya lo habíamos visto antes de una u otra manera al emocionarse por los comentarios en Beitu, pero esta es la primera vez que conoce en persona a gente que lo admira. Es un niño de 10 años solamente, así que es normal que la fama se le suba a la cabeza. El pobre Basara, queriéndolo ayudar en su batalla contra Free, lo único que sigue es maltrato por parte de Bell. Y aún así, Basara espera lo mejor, aunque no lo trate bien. Esto me recuerda cuando Tyson le mete una bofetada a Kenny, y aún así, Kenny le ayuda a mejorar su Bay. Basara, amiga, date cuenta. Ojo con el siguiente episodio. Se llama El Otro Valkyrie. Y vemos que Bell y Rashad tendrán mucha interacción. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y hasta aquí mi resumen, opinión y análisis del episodio número 10 de Beyblade Burst DB Dynamite Battles, o como sea que le quieras decir. Si quieres ver los episodios anteriores, están allá arriba en la lista de reproducción, así como el canal secundario. Y si quieres ver este episodio subtitulado en español, te invito a visitar el canal de Mox777 también en la i. Él te dirá cómo, cuándo y dónde podrás acceder a este contenido. O también puedes verlo en el Discord privado para miembros con un nivel con un nivel de Spriggan o superior. O también si te suscribes a nuestro canal de Twitch, también aquí abajo en la descripción está el enlace. Recuerda que si tienes Amazon Prime, tienes Twitch Prime gratis y te puedes suscribir gratis a un canal al mes pues en Twitch, así que puedes hacerlo en el canal de LBL. Y si no tienes Twitch Prime, no te preocupes. Los nuevos cambios en Twitch hacen que las suscripciones en México cuesten la mitad que en el resto del mundo. Así que, ¿por qué no aprovecharlo? Yo soy Alex Castillo y te recuerdo que siempre seas luz, sé muy feliz, come frutas y verduras y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y let it trip con LBL.